Buenos días. Buenos días. A continuación vamos a mostrar el trabajo final de electrónica análoga 3, el cual, eh, 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 el cual consta de dos sistemas, en el cual en la primera parte se va a explicar el funcionamiento de un ecualizador de 5 bandas, es como por medio de filtros eh, podemos sacar una señal de audio. Y en la segunda parte va a ser cómo a través también de filtros electrónicos, señales tan pequeñas que van desde los milivoltios van a ser unos ritmos cardíacos, que en este caso va a ser dos señales como beta y teta, los cuales se va a observar esa parte. Entonces, en la primera parte vamos a observar el del ecualizador de 5 bandas. En este ecualizador comenzamos como por unas etapas. Primero que todo, era que definir cuál es la etapa de filtrado. ¿Cuáles son nuestras etapas de filtrado? En este caso, son 5 etapas que corresponden a lo siguiente. En la primera etapa, tenemos un filtro paso abajo, como se puede observar acá a continuación, en donde tenemos dos. ¿Por qué dos? Porque son de orden número 4. Si nos vamos ya tablas, que están completamente ya definidas y hechas, los coeficientes de Butterworth, podemos observar que un de orden 4 tenemos dos variables de I, que esto nos va a ir para qué, para poder conocer las resistencias R1 y R2, que son estas resistencias de acá. Recordemos que en los filtros paso abajo los condensadores deben ser diferentes, y algo muy importante, muy clave en esta parte para que el simulador Proteo funcione correctamente, es que los condensadores deben ser comerciales. Acá también se puede observar una tabla con todos los valores comerciales de condensadores. En nuestro caso utilizamos de 220 nanofaradios y de 20 nanofaradios. Bueno, estas como las consideraciones a tener en cuenta. Entonces, fue gracias al programa MATLAB, se realizaron una serie de programas para poder hallar estos valores de resistencia R1 y R2. De una manera más fácil utilizamos esta ayuda como la de este programa. Entonces, esta es la primera parte. Entonces, como pueden observar, estos son los programas para el filtro paso abajo y para el paso alto, que más adelante se les va a explicar. Ya siguiendo con nuestra etapa de filtrado, ya seguimos con filtros pasabanda. Recordemos que vamos a tener, en nuestro caso, son 3 filtros pasabanda. Recordemos que un filtro pasabanda está conformado por un filtro paso alto y un filtro paso abajo. Como pueden observar acá, del mismo orden número 4, entonces vamos a tener 4 OPAN. Está el paso alto y el paso abajo. Esto lo hicimos también con la ayuda del programa MATLAB. Obviamente, muy importante, ¿qué frecuencias de corte vamos a tener en cuenta? Las frecuencias de corte a tener en cuenta van a ser que en la primera banda, la del paso abajo, son 100 Hz. La pasabanda va a ir desde 100, desde la mínima, hasta la máxima, que son 12.000 Hz. Y el paso alto va a ser exclusivamente de 12.000. Si continuamos, vamos a observar otro pasabanda, también lo mismo, con un paso alto y un paso bajo. Y vamos a tener otro tercer pasabanda y por último vamos a tener un paso alto. Vamos a dar unas consideraciones acá en el paso alto. ¿Qué hay que tener en cuenta en el paso alto? Que es muy importante. El paso alto, los condensadores siguen siendo comerciales, como utilizamos en la primera parte, de 10 nanofaradios.
y deben ser iguales. Esto es muy importante. Y digamos que estas son las dos claves de entre los pasos alto y los pasos abajo. Los conejos deben ser iguales y también gracias al programa MATLAB también se realiza un programa, realizamos un programa para poder calcular R1 y R2 de una manera más fácil para tener los valores. Lo podemos observar ahí a continuación. Esta es la primera parte del ecualizador de 5 bandas. En la entrada acá le tenemos una señal de audio. También acá se la tenemos. Y ya vamos a la siguiente etapa, que va a ser la etapa de amplificación. Ya en esta etapa de amplificación fue como el voltaje era tan pequeño en cada banda, había que tener una ganancia, pero a tener en cuenta algo muy importante. Si la ganancia en nuestra etapa de amplificación era muy alta, si observamos la salida del amplificador como en estos diagramas, posiblemente alguno de ellos se podía saturar. Entonces, si el voltaje a la salida estaba saturado, estaba casi igual al VCC, esto nos iba a tener problemas. Es decir, la salida total de nuestro circuito iba a salir una onda completamente cuadrada. Por tal motivo, esto iba a generar distorsión a la hora de escuchar esa señal de audio. Lo mismo hicimos con todas las etapas. Una etapa de amplificación con un opano inversor, en el cual ahí tenemos las diferentes gráficas. Es como se puede observar, en este caso le pusimos un VCC de 50 para que nuestra salida no se saturara. Y esta primera parte. Ya a continuación vamos a explicar todas las pruebas que se realizaron en el sumador y para esta parte, Bueno, se pasó a la siguiente etapa, fue la etapa donde estaba el sumador, ¿cierto? Porque necesitamos sumar todas las señales para que salieran al final la señal filtrada. Entonces, se realizó el sumador, y entonces, pues a la señal de audio que era speaker. Pero ya cuando fuimos al funcionamiento final, vimos que el programa Proteus tenía problemas o sea, era muy lento procesar esa señal. Entonces, veíamos el comportamiento de las gráficas, pero nunca se vieron, pues nunca se vio el sonido al final. Nunca se escuchó el sonido al final. Entonces, ese problema era un problema del simulador MATLAB. Digo, de Proteus, qué pena. Entonces, porque cuando entrábamos la señal de audio, pero no escuchábamos la salida, pero sí la habíamos representada gráficamente. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó más o menos la simulación, pero no va a haber sonido al final. Entonces, ¿qué nos tocó? ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que probar cada etapa de filtrado por aparte. Porque para poder determinar si estaba bien hecho el filtrado o no. Porque como no escuchábamos nada a la salida, como no estábamos escuchando, no se oía pues el sonido que teníamos que filtrar al principio. Entonces lo que hicimos fue probar como cada etapa por aparte, ¿cierto? Entonces lo que se implementaron fue una serie de pruebas que ya las vamos a ver a continuación. Entonces miren que aquí en la salida vemos cómo está la entrada y la salida de audio, o sea, la señal está presente en la entrada y la salida, ya tiene salida. El amplificador,
el ecualizador como tal. Pero no, no estamos oyendo porque pues, el Proteus trabaja como, no está como apto para aguantar como esa representación. Listo, entonces vamos a pasar ya a otra parte, cómo se probó, digamos, un poquito más el funcionamiento para determinar que se había hecho el proceso bien. Listo, entonces lo que se hizo fue tomar una tapa de filtro, tomar el filtro, eh, mirar la respuesta en frecuencia que tenía, entonces a menos 3 decibeles, tomar una respuesta en frecuencia a menos 3 decibeles, entonces mirar a qué respuesta tenía en el programa, ¿cierto? Entonces se diseñó un sumador donde se ingresaba una señal que estaba dentro del rango de frecuencia y otra señal que estaba por fuera, ¿cierto? Entonces al tomar la señal que estaba por fuera, entonces era como un ruido, entonces se metió, entonces ya después de la tapa de filtrado, se mostraba pues que la señal salía sin ese problema, y ya salía filtrada. Entonces se hicieron así las pruebas de los filtros. Miremos aquí, por ejemplo, esta parte del pasabanda. Entonces revisemos el pasabanda, listo. Entonces mire que también se hizo lo mismo, se hizo la prueba, una señal de ruido, una señal de una señal que estaba dentro del rango de frecuencia de ese pasabanda y mirar la salida. Vemos el diseño. Así se probó cada uno, se hizo su respectivo diagrama, su respectiva respuesta en frecuencia. Fueron muy aproximados de las bandas que se eligieron. Pues dio resultados prácticamente aproximados, o sea que quería decir que tenía bien los cálculos. Las etapas, las salidas. Entonces, eso fue lo que se hizo en sí para probar que el sistema estuviera bien diseñado en su etapa de filtrado, porque se tuvo problemas ya en sí con el simulador que era Proteus. Como estamos viendo aquí en el trabajo, pues eso fue lo que principalmente se hizo. Entonces se hicieron todos los diagramas, lo que ya se había explicado, pues las etapas que se tuvieron en cuenta. Una etapa donde estaban los filtros, la etapa de amplificación y la etapa del sumador y su respectiva salida. Entonces ya al ver pues que el programa no tenía como esa capacidad, por eso se trabajó de esa forma, ¿cierto? Entonces se ponía las frecuencias en el rango que estuvieran y se ponía una señal que no estuviera y se miraba cómo estaba y ya la etapa de filtrado la estaba haciendo cada filtro. Eso pues fue lo que se hizo. Y entonces ese fue como el principal problema que se tuvo. Pero pues mire que la aplicación es de filtrar esas señales y la aplicación que está con los operacionales. Mire que según el tipo de lo que se necesitaba hacer, si dejara pasar unas frecuencias y solamente necesitamos unos rangos, luego necesitamos solamente unos rangos hacia abajo, luego unos rangos hacia arriba. Entonces mire que esas son las utilidades que tienen esos operacionales. Bueno, entonces a continuación
para explicar el último punto del taller. Este punto consistía básicamente, como se explica acá, en que, digamos, a través de, digamos, de un electrodo, pues se obtienen, digamos, estos ritmos cerebrales, beta y teta, y entonces la idea era extraer cada uno independientemente a través de filtros. Entonces, en lo que se pensó inicialmente es que como las señales tienen que ir, digamos, o sea, van mezcladas, es una sola señal en la que se suman, van las dos, beta y teta. Entonces, lo primero que se pensó para hacer para extraer el diseño, para extraer las señales, es, se realizó se ingresaron, digamos, las dos señales a un sumador, ¿sí? Inicialmente, pues lo que se hizo fue esto, se ingresaron las dos señales a un sumador y también se ingresó un ruido que probablemente se pueda generar, digamos, por el mismo electrodo, pero pues es un ruido que su frecuencia no está dentro de los ritmos cerebrales. Hay que pues tener en cuenta que cada ritmo, ¿cierto? Tiene una banda de frecuencias, pues de esa forma, pues digamos, para extraer la señal teta, lo que se va a hacer es un filtro pasabanda que esté entre ese rango. Y para extraer la señal beta, lo mismo, otro filtro pasabanda que esté entre 14 y 30 Hz. Entonces, lo primero pues fue sumar, digamos, como adaptarlo a la realidad de que la señal viene sumada, o sea, viene una sola el ruido mezclado con las dos señales cerebrales, ¿sí? Y de esa forma ingresarían a los filtros. Entonces, lo primero que se hizo entonces fue el diseño del sumador como tal, y pues las señales de entrada evidentemente tienen las características de que, como se menciona en el enunciado, digamos, la amplitud va entre 0 y 110 milivoltios, 0.110 milivoltios, ¿sí? Esto sería voltios pico. Entonces las señales, digamos, que se ingresaron tienen estas características, ¿sí? Y pues las frecuencias están dentro de los rangos establecidos perdón, esta es la del ruido, y la del ruido pues si está en una frecuencia más alta, que por lo general el ruido siempre tiende a tener una frecuencia alta, es de 1 kilohertz. Entonces la idea es pues a través del ruido probar de que el sistema funciona, está atenuando el ruido. Adicionalmente hay que tener en cuenta que como estas señales son de tan baja amplitud, si digamos al ingresar a los filtros también se va a presentar una atenuación. Y además, esa sería la primera parte del ejercicio, filtrar las señales, pero también se dice que tienen que entrar a una tarjeta de adquisición de datos o DAC entre un rango de entre -2 a 2 voltios. Y digamos, si se acondiciona, porque uno podría acondicionar la señal en un principio antes del filtro, pero como la señal incluso es tan pequeña, digamos, la configuración con OPAN de sumador y restador no va a funcionar correctamente, porque la resistencia de realimentación va a dar, digamos, muy alta. Es decir, se va a tener que tener pues, una ganancia, una ganancia muy alta, y los operacionales pues, de Proteus pues, están con los valores, o sea, configurados como con los valores reales de ganancia pues, de los OPAN pues, que se manejan en el mercado. Entonces, pues no tienen esos valores de ganancia tan altos. Se podría utilizar un OPAN ideal que tiene acá Proteus, pero pues, sin embargo, entonces para solucionar eso, lo único que se hizo fue que se amplificaron desde el sumador. Es decir, se le agregaron se les puso una ganancia a estas dos señales de teta y beta de aproximadamente de 60. Acá se hizo el cálculo, ¿sí? Al ruido pues no se le dio ganancia, porque la idea pues es atenuarlo, y
Y pues de esta forma ya con una ganancia de 60, pues digamos que ya van a estar al nivel de los voltios, la amplitud, lo que nos va a permitir pues hacer pues que el acondicionamiento para la DAC pues funcione correctamente. Entonces, después del sumador, después de que se obtiene ya acá toda la señal, mezcla el ruido y las dos señales que nos interesan, pues se realizaron se procede a realizar el diseño de los dos filtros pasabanda, uno entre 4 y 7.99 para teta y el otro entre 14 y 30 Hz, entre 14 y 30 Hz también. Entonces, para este caso se diseñaron filtros de sexto orden, digamos, para hacer el pasabanda, entonces se diseñó a través de un pasabalto y un pasabajo pues en cascada. Y pues lo mismo, entonces se hizo a través pues de los coeficientes de la Texas Instrument y pues salían tres etapas, como son de sexto orden, entonces se pusieron en cascada un pasabalto de sexto orden, un pasabajo de sexto orden, para ambos, para el caso de los dos pasabandas, están los diseños. Y pues acá estaría, esta sería el primer filtro pasabanda, este sería el segundo filtro pasabanda. Acá está pues la respuesta, ¿sí? Este para el de la onda cerebral teta y este para la onda cerebral beta, ¿sí? Y entonces ya después de que se obtiene ya en teoría las señales filtradas, lo que se hizo fue pues el respectivo acondicionamiento. Aproximadamente los 110 milivoltios máximos que podría tener una señal de voltios pico, digamos, de amplitud, o sea, la señal de ritmo cerebral, si uno la multiplica por 60, pues da como 6.5 voltios al aplicarle la ganancia. Pero pues aquello de por algún sobreimpulso o algo, entonces el acondicionamiento se hizo de que la señal que sale del filtro va a estar entre menos 7 y 7 voltios, y pues el que tiene que entrar a la tarjeta tiene que ser entre 2 y 2. Y pues ya se hizo pues los cálculos como se explicó en clase, y para hacer pues el acondicionamiento. Y pues como a cada uno, o sea, a cada señal se le aplica el mismo acondicionamiento, ¿sí? Tienen los mismos rangos de tensión, y pues finalmente acá se obtienen digamos, las señales. Esta onda cerebral beta, acá podemos observar que está entre menos 2 y 2 voltios, ¿sí? Pues acá se está acondicionando apenas al sistema, ¿sí? Pero pues ya después sale eh, eh, representada de forma correcta, y acá está la, la onda cerebral teta. Esta está, bueno, está entre el rango, ¿no? Sino que pues como por aquello pues de lo de la amplitud y eso, pues, pero está entre menos 2 y 2, porque acá pues se observa que está entre menos 1.40 y 1.20. Y pues eh, en eso consistiría el punto final del trabajo. Eh, Muchas gracias, y no sé los compañeros de trabajo que tienen para agregar. Fue pues lo que se quiso hacer en el proyecto final de la asignatura. Eran aplicaciones pues con OPAN. Digamos que aunque tenían sus diferencias, pues como en el resultado final o en la funcionalidad que se tenía de cada una, pero al final el proceso de uso era similar. Había que tener muy en cuenta cómo se diseñaban los filtros, el manejo de las herramientas de trabajo, el manejo pues de las tablas, el manejo de los conceptos. Entonces era un trabajo muy completo que recogió pues como la información de lo que se hizo alrededor del curso. Sí. Como lo mencionó el compañero Mauricio también, compañero Jorge, cuando
Para el diseño de filtros portables hay que tener bien en cuenta sobre los condensadores, que sean comerciales, aproximarlos siempre por encima. Tener cuidado con lo de las señales de baja tensión también. De lo contrario, pues, como amplificarlas siempre en el ecualizador que ellos realizaron también aplicaron una ganancia al principio, o pues también las tenían que amplificar porque pues los filtros atenúan las señales también. Y tener pues en cuenta de que obviamente entre mayor sea el orden de los filtros, pues va más selectivos van a ser, es decir, van más rápido, pues como que van a estar, se van a comportar más similar al modelo de un filtro ideal. Y Se va eso a es tener una todo. mejor fidelidad de la señal. Sí, exacto. La salida del filtro va a estar más parecida, digamos, a la entrada, a la señal que uno quiere, sí, filtrar. Muchas gracias. Listo, muchas Gracias. gracias. Esta fue la presentación del proyecto de Electrónica Análoga 3.